Recording in progress. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo que tú nos das para poder estar reunidos en familia. Gracias te damos, Señor, porque solamente en tu presencia tenemos plenitud de vida, plenitud de gozo, plenitud de paz. Gracias por la vida que tú nos has concedido, por ese privilegio de poder reunirnos en familia para poder conocerte un poco más, para poder recibir tu dirección, tu enseñanza, tu corrección que viene desde lo alto, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo está en medio de nosotros para ayudarnos, para ayudarnos a entender, a discernir, a comprender la palabra de Dios. Te damos gracias, Padre, a ti sea toda gloria y honra en esta mañana. Muévete como tú sabes hacerlo, Espíritu Santo, enséñanos, porque queremos recibir tu buena palabra, Señor, en esta mañana. Te damos gracias porque tú eres bueno, y a ti sea toda la gloria y la honra, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios es bueno, estamos pasando tiempos maravillosos en la presencia del Señor. Cada vez que tenemos la oportunidad de acercarnos a su palabra es estar en la misma presencia del Señor. Y cada día estamos conociéndolo un poco más. Amén. ¿Cuántos estamos contentos de conocer al Señor? Amén. Creo que conocer al Señor es lo mejor que puede pasar en nuestras vidas, porque a medida que nosotros vamos conociendo a Dios, nuestra vida va a ser más segura, nuestra vida va a ser más estable, nuestra vida debe de ser la mejor vida que podemos vivir. Amén. Una vida con un pleno conocimiento de Dios me da la garantía, la seguridad, la firmeza de que mi destino está seguro y que todo lo que haga debe ser para la gloria de Dios. Amén. Y en esta etapa que hemos estado llevando, conociendo al Dios de la Biblia, vamos a entrar a un punto donde nos va a ayudar mucho a entender cómo Dios realmente es y por qué Él es el Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. En esta mañana vamos a compartir este tema muy importante, un atributo más del Señor, de los muchos que aún todavía faltan, de repente en su momento lo vamos a seguir llevando. Pero en esta mañana vamos a conocer a nuestro Dios en un atributo muy especial. ¿Ok? Y Él es el Dios, nuestro Dios que es sabio. Amén. Nuestro Dios que es sabio. ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado de entender muchas cosas en la vida y no entendemos muchas cosas? Porque solamente aquel que nos va a hacer entender es nuestro Dios en su plena sabiduría. Nuestro Dios sabio es un Dios eterno. Y la Biblia, en muchos pasajes del Nuevo Testamento sobre todo, remarcan que Dios es sabio. Y esa sabiduría se ha prolongado desde el principio hasta la eternidad. Y esa sabiduría ha hecho que todas las cosas puedan funcionar, que todo lo que tenemos en esta vida pueda existir. Y todas estas cosas se sostienen gracias a la sabiduría de Dios. Y en esta mañana vamos a conocer a nuestro Dios sabio y cómo se manifiesta su sabiduría en nosotros como sus hijos amados. Amén. Entonces, empezamos conociendo un poco lo que la palabra del Señor nos dice respecto a nuestro Dios que es sabio. En 1 Timoteo 1:17, el apóstol Pablo, terminando ya su verso, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Pablo remarca acá que nuestro es el único y sabio Dios. Nuestro Dios es sabio. Y en Romanos 16:27, Pablo a los romanos le dice: al único sabio Dios sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Y aquí nos presenta a Jesucristo como aquel que va a manifestarnos, ¿no?, la sabiduría de Dios a plenitud en esta tierra, ¿no? Y en Judas 1:25 dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Entonces nuestro Dios es sabio, no solamente por un tiempo, sino que Él es eternamente sabio. A Él sea toda gloria, toda majestad, todo imperio, toda potencia y por todos los siglos. Entonces nuestro Dios no va a dejar de ser lo que Él es, porque Él es eterno. Amén. Y nuestro Dios sabio, como Dios eterno, se va a manifestar de una manera maravillosa con nosotros. Amén. Y vamos a conocer cómo es nuestro Dios sabio. ¿Cuántos sabemos que Dios es sabio? Y gracias a que Él es sabio, nosotros podemos entender muchas cosas que para el ser humano son imposibles de comprender. Son imposibles de imaginar. Son imposibles de poder darse cuenta cómo sucedieron todas las cosas. Todo estaba dentro de su sabiduría. Entonces vamos a conocer un poco qué es nuestro Dios sabio. Dios, para empezar, sabe todas las cosas. Empieza por un atributo que ya hemos estudiado semanas atrás.
la omnisciencia de Dios. Él conoce todo. Pero ese conocimiento todo es un punto importante como base para que su sabiduría sea manifestada en este mundo. Entonces, nuestro Dios dice que Él sabe todas las cosas. ¿Ok? Por lo tanto, como Él sabe todas las cosas, Él sabe cómo hacer todas las cosas de la mejor manera. Por lo tanto, ¿cómo Dios manifiesta su sabiduría? ¿Cómo Dios manifiesta que Él es sabio? Porque Él hace las cosas de la mejor manera. ¿Ok? Por lo tanto, nuestro Dios sabio se va a manifestar a nosotros cuando nosotros vamos a entender cómo Dios hace las cosas y las hace buenas y buenas en gran manera. ¿Ok? Dice, es sabio en cómo Él trata con el hombre. Él sabe exactamente lo que cada uno de nosotros necesitamos. No necesitamos nuestros caprichos, no necesitamos lo que yo quiero, ni siquiera lo que me urge. Porque Dios sabe realmente lo que nosotros necesitamos en el momento correcto, en el tiempo preciso y la cantidad necesaria. A veces nosotros queremos demandar de Dios cosas que en su sabiduría no se pueden dar. Escuché ahora último cuando hablaban un poco acerca del juicio de Dios y muchas veces nosotros de repente estamos clamando por muchas personas que de repente no tienen una buena relación con Dios y tal vez son rebeldes y contrarios a Dios y están en contra de Dios y de repente estamos orando para que el Señor caiga fuego del cielo y los consuma. Tal vez en nuestra sabiduría reducida, humana, tratamos de hacer un juicio aparentemente bueno y entre comillas que le puede agradar a Dios. Pero yo pregunto, ¿cuántos hermanos en la iglesia primitiva, aquellos que estaban siendo perseguidos por Pablo, por Saulo de Tarso, habrían orado tal vez esto, Señor, mira, Saulo nos está persiguiendo, nos quiere matar, Señor? La iglesia de Damasco se levantó en ayuno, oración, orando para que el Señor toque su ira a Saulo y los mate, para que no los pueda seguir persiguiendo. Pero qué bueno que Dios no actuó en el pensamiento y en el clamor de la gente, sino actuó en su sabiduría. Porque Él sabía lo que realmente necesitaba, amados hermanos. Y Él necesitaba un Pablo que tuvo que transformar su vida, de ser un perseguidor de la iglesia, a ser ahora un predicador del Evangelio. ¿Cómo el hombre, su sabiduría del hombre no pudo entenderlo? Pero en la sabiduría de Dios sí estaba comprendido que iba a necesitar a alguien como Él. Por eso que es importante que nosotros clamemos la sabiduría de Dios, para que podamos entender cómo Dios ve las cosas, cómo Dios quiere hacer las cosas, cómo Dios ha decidido manifestar las cosas en este tiempo. Y no estemos de repente haciendo las cosas en contra de Dios. Amén. Dice, lo que Dios hace por nosotros en su sabiduría es lo mejor. Y en esta mañana yo anhelo y deseo que ustedes puedan reposar y descansar en la sabiduría de Dios. Decir, Señor, todo lo que tú haces es perfecto. Y yo sé que lo que tú haces por mí en tu sabiduría es lo mejor. Hay cosas que a nosotros no nos parecen correctas. Pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué no pudiera tal cierto? ¿Por qué yo no tengo lo que tienen tal? Y nos empezamos a juzgar, a poner juicios y empezar a maltratar nuestra propia vida. Pero no sabemos que las cosas que Dios hace en su sabiduría es lo mejor para nosotros. Es lo mejor para nosotros. Dios es sabio y es capaz de lograr lo que Él quiere. En la sabiduría de Dios, como Dios es sabio, Él sabe lo que quiere y Él es capaz de hacer lo que Él quiere. Aunque nosotros no lo podamos entender, pero Él lo va a hacer. Desde el principio vemos cómo Dios estuvo obrando a través de muchas personas, de su pueblo, para que ellos puedan entender cómo Dios manifestaba su sabiduría y su plan que Él había predestinado desde antes de la fundación del mundo que se iba a cumplir, se cumplió tal como Él lo había predispuesto en su sabiduría. ¿Sí? Él tiene una meta y conoce el mejor plan para elaborar esa meta. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que Él los iba a defender y ayudar, el pueblo de Israel estaba pensando no de acuerdo a la sabiduría de Dios. Y amados hermanos, este tiempo Dios está con nosotros para ayudarnos, para animarnos, para consolarnos, para darnos una salida en medio de tanto caos y circunstancias difíciles. Pero no como nosotros pensamos que va a ser. Cuando Jesús apareció en escena acá en esta tierra, el pueblo de Israel lo rechazó porque dijeron, no puede ser Él el Salvador, porque Él es un carpintero, sabemos de dónde viene, sabemos qué está haciendo, sabemos quiénes son su familia, y empezaron a prejuzgar.
y negaron a Dios porque no vieron en la sabiduría de Dios que ahí estaba su salvación. Pero aquellos que creyeron, a los que confiaron en Él, aquellos que dejaron de poner su confianza en el Señor, pudieron ver y entender la sabiduría y el plan de Dios. Aún los mismos discípulos no lo entendieron todavía hasta que llegó el Espíritu Santo para hacerlos entender. Pero qué bueno que nosotros en este tiempo tenemos al Espíritu Santo disponible para que nos pueda enseñar y entender que, Señor, yo quiero hacer tus planes y estar dentro de tu sabiduría, de tu plan maravilloso y no hacer lo que yo quisiera hacer, que a veces no es lo correcto, no es lo que tú quieres que haga. ¿Por qué? Porque Él tiene una meta y conoce el mejor plan para elaborar esa meta. Si Dios tiene un plan para mi vida, yo quiero tomar el plan que Él tiene para mi vida, no yo hacer mi plan. Porque el plan que Dios tiene es bueno, agradable y perfecto. Porque en su sabiduría Él lo ha diseñado así. Amén. Puesto que la meta de Dios incluye al hombre, hay un propósito de por qué el hombre vive. O sea, nosotros no estamos acá viviendo porque el aire es gratis, no, vivimos con un propósito. Y eso quiero, amados hermanos, que cada uno de nosotros entienda que estamos en esta tierra con un propósito. No estamos aquí por casualidad, sino por el sabio diseño de Dios. Dios en su sabiduría nos diseñó y nos predestinó para estar en este tiempo, en el siglo XXI. Hoy, 1 de mayo del 2022, estar aquí, en esta tierra, para cumplir un propósito. ¿Qué propósito? ¿Mi propósito? ¿De mi familia? ¿De mi país? No, el propósito de Él. Y si nosotros entendemos que estamos en esta tierra para cumplir el propósito de Dios, entonces mi vida no va a estar dependiendo qué cosa yo puedo hacer, sino qué es lo que Dios ya hizo por mí en su sabiduría. Porque Él ya predestinó todas las cosas para que podamos nosotros vivir en el plan perfecto de Él. Amén. Dios es sabio. En otras palabras, podemos decirlo de esta manera, que Dios, como es todo sabio, o sea, Él es omnisapiens, o sea, todo sabiduría, afirmamos que Dios no solo se preocupa por lograr los mejores fines en y a través de su creación, sino que también está dedicado a lograr estos mismos a través de los mejores medios posibles. ¿Qué quiere decir? Que Dios no solamente está preocupado en cumplir todo lo que Él quiere hacer, sino que Él va a utilizar los mejores medios, los mejores elementos, los mejores propósitos para lograr su objetivo. Un claro ejemplo es lo que Él hizo con nosotros en la salvación. Dios no cogió un ángel para salvarnos, no cogió el mejor ser humano para salvarnos. Él escogió lo mejor que tenía. ¿Qué era lo mejor que tenía el Señor? Su Hijo amado. Para cumplir su plan perfecto, tomó lo mejor que tenía. Por eso es que su plan no pudo fallar. Porque en su sabiduría sabía que lo que Él tomaba, que era perfecto, iba a lograr el objetivo por el cual Él había prediseñado. Y Dios es un Dios maravilloso. Dice, además, el estándar para determinar los mejores fines y los mejores medios no es el hombre finito, sino el Dios infinito. O sea, el que predetermina cómo van a ser las cosas no es el hombre, porque el hombre es muy limitado, pero Dios es ilimitado. Hay cosas que para nosotros puede ser difícil entender, tal vez imposible, tal vez irrealizable, por lo tanto lo cancelamos o lo anulamos, o mejor dicho, no va a ser. Pero para Dios, que para Él no hay nada imposible, Él simplemente lo proyecta y se va a dar. Amén. Y se va a dar. ¿Quién pensaría que una nación que era esclava de un pueblo de Egipto, cuando estaba en Egipto, estaban esclavos? ¿Quién iba a pensar que iban a ser librados de esa esclavitud? Y de la forma como salieron. Ahora, eso no fue una casualidad, ya había sido dicho desde hace mucho tiempo cuando Dios está hablando con Abraham, que iban a ser esclavos por 400 años y iban a salir de ese lugar, y no iban a salir con las manos vacías, sino iban a salir con posesiones. ¿Cómo podría ser? La ciencia se rompe la cabeza, los arqueólogos, los físicos, todos tratan de, ¿cómo fue eso? No lo podemos entender, pero Dios en su sabiduría lo había predestinado, porque Él es el que hace las cosas en su eternidad. Dios, sin embargo, lo sabe todo infinitamente y aplica su conocimiento infinito perfectamente y nunca tiene un desacuerdo o confusión. O sea, como Dios es un Dios infinito, Él planifica todas las cosas y Él nunca va a tener ninguna confusión ni desacuerdo. Porque todo lo que Él hace, lo hace a la perfección. Porque Él es un Dios sabio. ¿Amén? Pero entonces llegamos a una pregunta. ¿Qué cosa es la sabiduría de Dios? ¿Cómo este Dios sabio
se manifiesta a la humanidad. Cómo este Dios sabio va a obrar a favor de su creación. Cómo este Dios sabio va a empezar a intervenir en la vida del ser humano para que el ser humano pueda ser receptor de su sabiduría. Entonces, la sabiduría de Dios, básicamente, dice, ¿no? La palabra sabiduría en el Antiguo Testamento significaba okma, que significa habilidad en asuntos técnicos, experiencia práctica, y se usa para describir habilidad para vivir o el arte de vivir bien. O sea, la persona buscaba sabiduría, ¿por qué? Porque era un arte para poder vivir bien. Entonces, el Señor empieza a manifestarse de la manera apropiada para mostrar a la gente cómo ellos pueden vivir bien. Cómo el hombre puede recibir a la sabiduría de este Dios tan sabio para que ellos puedan vivir bien. ¿Okay? La sabiduría implica la capacidad de evitar problemas y la habilidad de manejarlos cuando se presenten. Acá no estamos hablando solamente de conocimiento. A veces el ser humano busca conocimiento, información, pero sí es un buen elemento, te va a ayudar en algo, pero la forma como vas a aplicar ese conocimiento es la sabiduría. Por eso que la sabiduría implica la capacidad de evitar problemas y la habilidad de manejarlos cuando se presenten, ¿no? Por otra parte, la palabra sabiduría en el Nuevo Testamento es la palabra Sofía, que significa sabiduría. Esta palabra también se puede definir como la capacidad de comprender y funcionar adecuadamente. Cómo comprendemos las cosas y cómo funcionan adecuadamente. ¿Okay? La sabiduría de Dios quiere decir que Dios siempre escoge las mejores metas y los mejores medios para alcanzar esas metas. Por lo tanto, la sabiduría de Dios va a ser algo maravilloso. Va a ser que el ser humano va a poder ver cómo Dios toma las mejores metas y va a buscar los mejores medios para alcanzar ese objetivo, ¿no? O sea, Dios nos da esa sabiduría para que nosotros podamos vivir también de esa manera, buscando lo mejor. La Biblia dice que busquemos lo mejor, cojamos lo mejor de la tierra, busquemos la mejor forma de vivir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la sabiduría del Señor. ¿Amén? La sabiduría de Dios es la forma en que Dios aplica su conocimiento infinito, o sea, su omnisciencia, ¿no? O sea, el conocimiento de Dios, ¿no? Es bueno, pero ¿cómo va a ser aplicado? A través de la sabiduría. Por lo tanto, los componentes claves de la sabiduría de Dios tenemos dos puntos importantes. Uno es la habilidad y el éxito, ¿no? La habilidad, y lo desciframos en dos palabras. Una es la omnisciencia, que es conociendo el qué, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? La omnisciencia te hace conocer la ruta que debes de ver, cuál es la meta donde tú quieres llegar. Y la otra palabra es la omnisapiens, que quiere decir conociendo el cómo lo voy a hacer. El gran problema es que la mayoría solamente busca conocimiento. Y a veces es bueno informarse, es bueno prepararse, es bueno conocer muchas cosas. Pero ¿saben qué? Ese conocimiento no tiene sentido si es que realmente no sé cómo aplicarlo. Y Dios, que es tan bueno, Él no te va a dar conocimiento si no sabes cómo aplicarlo. Por lo tanto, el Señor dice, yo quiero que tengas conocimiento, pero al mismo tiempo también saber cómo hacerlo. Y esa es la sabiduría de Dios. Dios en su sabiduría nos va a mostrar cómo hacer las cosas, cómo lograr, cómo llegar al objetivo. El Señor dijo, yo quiero que seas salvo. ¿Cómo voy a ser salvo? Te mostró la forma cómo puedes ser salvo. Señor, yo quiero que seas santo. ¿Cómo voy a ser santo, Señor? Te voy a mostrar cómo vas a ser santo. El Señor no solamente te da el conocimiento, sino te da también el cómo vas a llegar a obtener eso. ¿Amén? Entonces, vamos a seguir. En otras palabras, dice, la sabiduría de Dios no es habilidad y éxito en el sentido frío o neutral de los términos, sino que refleja la armonía de todos sus atributos. O sea, cuando Dios empieza a aplicar su sabiduría, no solamente toma conocimiento, sino toma muchos atributos más, ¿no? Por ejemplo, toma la santidad, justicia, benevolencia, amor, todos trabajando juntos con su omnisciencia, ¿no? Entonces, el Señor
empieza a utilizar las cosas de una manera global. Y hemos visto a través de muchos atributos que hemos estado conversando o compartiendo, que Dios, muchos atributos, trabajan en equipo. Por ejemplo, su sabiduría, pregunto, ¿es temporal o es eterna? Es eterna. ¿Es cambiante o no cambiará? No cambia. Es una sabiduría que no cambia, porque Dios no cambia. ¿Ok? Yo pregunto, ¿esa sabiduría estará en algunos lugares o estará en todos los lugares? Entonces, la sabiduría de Dios es omnipresente. Trabaja con todos los atributos del Señor. Dios hace que en su sabiduría las cosas sucedan así como Él es. Cuando nosotros vemos la sabiduría de Dios, vamos a ver a Dios mismo manifestándose en Él. Cada vez que podamos ver la sabiduría de Dios, vamos a ver a Dios mismo manifestándose a plenitud. Amén. Es importante notar también que la sabiduría de Dios es eterna e inmutable, lo que hace un momento estaba compartiéndoles, ¿no? La sabiduría de Dios no es pasajera, no es temporal, es eterna e inmutable porque no cambia. El plan que Dios tuvo desde el principio en Génesis sigue siendo el plan que tuvo en el Nuevo Testamento y seguirá siendo el plan que tiene ahora. No ha cambiado. Simplemente es un proceso que está yendo hacia una culminación, pero sigue siendo el plan de Dios. No ha variado, no ha cambiado. Para los humanos, la sabiduría se adquiere lentamente a través del aprendizaje y la experiencia, ¿no? El ser humano adquiere conocimiento de una manera, digamos, progresiva. La Biblia dice en Proverbios capítulo 1, verso 5, que el sabio, dice, oirá el sabio los proverbios y aumentará su saber. Irá aprendiendo más, conociendo más, recibiendo más, será más sabio. No será sabio a plenitud, será más sabio de lo que era. Pero está en un proceso de aprendizaje, ¿no? Sin embargo, la sabiduría para el hombre es no cometer el mismo error dos veces. Un hombre dice, hey, si tú eres sabio, quiere decir ¿qué cosa? Que ya no vas a volver a cometer el mismo error. Entonces ya aprendió. Dice, ya aprendí de mis errores, o sea, me volví un poco más sabio porque cometí errores y ya aprendí cómo no debo de hacer. Si cuando era niño yo me quemé con la plancha con la mano porque cogí la plancha caliente, entonces ahora ya sé que no debo de hacer eso. Voy a estar mejor. ¿Amén? Pero para Dios nunca hubo un periodo de aprendizaje. O sea, Dios no estuvo en ese periodo que el hombre tiene. Dios fue plenamente sabio en su totalidad. Nunca adquirió sabiduría a través de prueba y error. A veces pensamos que Dios, ¿no? Que a veces pensamos que el Señor está haciendo prueba. Ah, no, le falló acá plan A, va a tomar plan B. No, Dios no tiene plan B. Todo sigue siendo el mismo plan porque en su sabiduría Dios ya había predestinado y planificado todo para que así funcionara. Así fuera. A veces decimos, pero ¿por qué sucede esto, Señor? Te equivocaste conmigo, te equivocaste con tal cosa, Señor. Tal vez acá fue un error yo sé que tú eres perfecto, pero acá sí te equivocaste, Señor. No, Dios nunca se equivoca, porque Dios no aplica su sabiduría en prueba y error. Para Él no hay prueba y error, Él es perfecto. Él siempre ha poseído y siempre poseerá una habilidad perfecta. Nuestro Dios es perfecto. Y Él desea que nosotros vivamos en esa perfección, en esa sabiduría que nos provee. La sabiduría de Dios también está aliada con su omnipotencia. ¿Y por qué omnipotencia? Porque su sabiduría hace que todo sea posible dentro del plan y de su sabiduría que Él estableció. ¿Amén? La sabiduría le pertenece solamente a Dios. Dios es el único sabio. Nadie puede ser sabio así como Dios es sabio. Tal vez nosotros podemos recibir algo, un toque, un roce, una gota de su sabiduría. Pero Él en su inmensa sabiduría es único, porque solamente le pertenece a Él. La sabiduría de Dios es inescrutable. ¿Qué es inescrutable? Que no se puede saber ni averiguar. Pero Dios en su gracia, fíjense, Dios en su gracia se la revela al hombre para que lo pueda comprender. A veces el ser humano trata de comprender a Dios, pero es un error tratar de comprender a Dios. Porque Dios se va a revelar y dice que Él se revela a quien Él quiere en el tiempo que Él desea. A veces el hombre quiere saber más que Dios,
A veces el hombre quiere entender cosas que Dios ni siquiera lo ha manifestado, pero ellos quieren saberlo ya. Pero Dios se va a revelar a quien Él desea y en el tiempo que Él desea, de acuerdo a su sabiduría, de acuerdo a lo que Él sabe que tiene que hacer. ¿Ven? Es por eso que nosotros podemos decir al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. O sea, nosotros podemos decir gracias, Señor, porque tú eres un Dios sabio. Amén. Y en tu sabiduría nosotros podemos manifestarnos siempre. Las escrituras testifican que la sabiduría de Dios se manifiesta particularmente de 5 maneras. ¿Cómo nosotros podemos entender esta sabiduría llegando hacia nosotros, hacia nuestras vidas? ¿Cómo Dios realmente manifiesta su sabiduría para nosotros? Él lo hace de 5 formas muy sencillas. La primera forma, y ya lo que nosotros hemos visto siempre, es a través de su creación. Su sabiduría en la creación es fantástica. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Toda la creación nos muestra lo sabio que es nuestro Dios. ¿Ven? La obra creadora de Dios muestra su asombrosa habilidad y el éxito que Él tuvo para poder tener todo en armonía. Aún el ser humano trata de entender cómo pueden funcionar las cosas, cómo un astro puede quedarse ahí en un lugar para poder dar vida y alimentar y dar calor a todo un sistema. Y cada sistema es propio, pero solamente un Dios creador lo pudo hacer. ¿Ven? En Génesis 1:31 nos dice de esta forma: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, ¿no? Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Dios, después que había creado los cielos y la tierra, los mares, las plantas, los animales y todo lo que vemos y todo lo que nuestros ojos pueden apreciar, dice que todo lo que había hecho era, ¿qué cosa? Bueno. Y bueno en gran manera. O sea que había sido excelente, perfecto. No había error en ello. No había falla. Dios es un Dios de excelencia que hizo las cosas en excelencia. En el Salmo 19, verso 1 y 2, dice de esta manera: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, miren. Dice, y una noche a otra noche declara sabiduría. Y en Jeremías 10:12 dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. El único Dios que con su sabiduría pudo haber creado y manifestado toda su creación, ¿no? Punto número 2. Dios manifiesta su sabiduría en la providencia. En la providencia. La palabra providencia viene del latín providentia y significa cuidado divino, ¿no? Previsión de Dios. O sea, Dios ya había previsto las cosas. Para Él no hay nada que fue casualidad. No hay nada que fue, un accidente, se me pasó esto. No. No es que, no sé qué sucedió, que Eva, me olvidé de decirle a Eva, o qué pasó con Eva que pecó. No. ¿Qué pasó? Condenaron a Jesús. O pasó tal cosa por aquí, por allá. No, Dios todo había planificado todo en su providencia, ¿no? La sabiduría de Dios se muestra no solo en su creación, sino también en su guía y gobierno del reino creado, aún en el más mínimo detalle. Aún en el más mínimo detalle, el Señor está manifestando su sabiduría. No hay átomo confuso, ni ley natural desorganizada, ni circunstancia fuera de su sabio control. Dios tiene control de todo. Dios tiene control de los tiempos. En su sabiduría Él ha planificado y predestinado que todas las cosas funcionen en armonía. Por eso que tenemos el día de 24 horas. No hay un día de 25 horas, ni de 23. Él lo había predestinado de esa forma, ¿no? Por su sabiduría está trabajando todo hacia su plan final. O sea, todas las cosas, gracias a su sabiduría, están trabajando para su plan final. Su glorificación y el bien de su pueblo escogido. O sea, todas las cosas, toda la creación, en la sabiduría de Dios están trabajando y funcionando para que se cumpla el propósito final, que es la redención eterna de su pueblo escogido. La sabiduría del Señor nos ayuda a poder entender que todo lo que vivimos está dentro de su plan.
Y su plan de Él es maravilloso y es bueno. Amén. Por lo tanto, Proverbios 16:4 nos dice de esta forma: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Fíjense cómo Dios ha visto todos los detalles. Porque si hay un día malo, hay un día de castigo. Y si ese día de castigo se va a dar, tiene que haber alguien ahí para castigar. Por eso que Él creó al impío para el día malo. ¿Cuántos quieren estar en ese día malo? No, porque hemos sido librados por la sangre de Cristo Jesús. No estamos en este grupo de los impíos que Dios ha creado para ese día malo. Pero Dios en su sabiduría ha planificado todo para que todo tenga su lugar y su espacio. En Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Fíjense, todo lo que Dios hizo, lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El hombre se romperá la cabeza y nunca podrá entender cómo Dios planificó todas las cosas. Y es bueno preguntarnos: Señor, dentro de tu plan y de tu sabiduría está lo que está pasando en este tiempo. ¿Estaba planificado el COVID, Señor, o es el hombre que trató de hacer algo que se te escapó de la mano? ¿Está bien todo lo que está pasando ahorita, Señor? ¿Está en tu plan? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo estoy yo dentro de ese plan, Señor? Es bueno preguntarnos y decirle: Señor, ayúdanos a vivir en tu perfecta voluntad. Ayúdanos a vivir en tu plan perfecto, ¿no? Hasta el fin de los días. ¿Ven? Punto 3. Dios manifiesta su sabiduría en la encarnación. No hablamos solamente de la creación, no hablamos solamente de que Dios mantiene toda su creación para que funcione perfectamente, sino que este Dios mismo se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros para manifestar su sabiduría, ¿no? La encarnación del Hijo de Dios es la máxima expresión de su sabiduría. ¿Cómo un Dios pudo haberse encarnado en un ser humano? Y mucha gente a veces duda y no entiende cómo Dios se hizo hombre y cómo Dios, siendo Dios, pudo vivir en un cuerpo de hombre. El ser humano no puede entender eso. Por eso que a veces muchos niegan la deidad de Jesús, porque dicen: Jesús no puede ser Dios porque era hombre, y Dios no puede hacerse hombre, porque no entiende. Su sabiduría es tan limitada que no pueden entender cómo Dios manifestó su sabiduría encarnándose en un ser humano. A través de Jesús, Dios nos manifestó su excelente sabiduría. Si queremos ver la sabiduría en acción, veamos a Jesús. Si usted quiere saber cómo vivir sabiamente en este mundo, mire a Jesús en la Biblia, en todos los evangelios, cómo Jesús hablaba, cómo Jesús se expresaba, cómo Jesús actuaba, cómo Jesús se manifestaba, cómo Él hacía todas las cosas. Lo hacía en sabiduría plena, dentro del plan de Dios. Amén. Él es la máxima expresión de sabiduría. Debido a su encarnación, el Hijo de Dios adquirió sabiduría de acuerdo con su naturaleza humana. En Marcos 6:2 leemos de esta forma, dice: y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Fíjense que Jesús, estando aquí en la tierra, cuando Él hablaba, cuando Él actuaba, cuando Él sanaba a la gente, cuando Él ministraba a la gente se quedaba asombrada, es decir: ¿quién es este? ¿De dónde tiene esta sabiduría? Nunca hemos visto esta sabiduría, y nunca la han visto, obviamente, porque esta sabiduría viene de lo alto. Y solamente Jesús lo pudo tener. Por eso que esa sabiduría se manifestó cuando Él se encarnó aquí. Y nosotros hemos podido ver que esa sabiduría se puede dar en un ser humano que obviamente está plenamente consagrado al Señor. Como resultado de la obra representativa de Cristo a nuestro favor, Él se convierte ahora en sabiduría para aquellos que están en Él. Jesucristo se convierte en sabiduría para todos aquellos que están en Él. Y esto lo vemos en 1 Corintios 1:30 y 31. Dice: mas por Él, refiriéndose a Jesús, estáis vosotros en Cristo Jesús,
el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. El que se gloría, gloríese en el Señor. Fíjense que dice, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué cosa nos ha sido hecho? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Entonces, Jesucristo se personifica en la sabiduría que viene a llegar a que nosotros podamos tenerlo cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador personal. Punto 4. Dios manifiesta su sabiduría en su redención. La redención que el Señor vino a hacer para la humanidad fue algo maravilloso. Nadie lo pudo entender. Si el enemigo se hubiese dado cuenta de lo que Dios estaba haciendo, cuál era el plan redentor, dicen, nunca hubiesen crucificado al Señor de la gloria. Pero como el mundo, el diablo y el mundo no tienen la sabiduría necesaria, no pueden entender la sabiduría de Dios, simplemente Dios continuó con su plan redentor, ¿no? La gran demostración de la sabiduría de Dios es su obra redentora. En 1 Corintios 2, de versos 6 y 7, dice así. Sin embargo, ¿no? Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, ¿no? Dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, estamos hablando sabiduría entre aquellos que han alcanzado una madurez en Dios. Pero no es una sabiduría humana, no es una sabiduría común y corriente, sino es una sabiduría que viene desde lo alto, la cual Dios nos ha predestinado para, dice, antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, Dios ya lo había planificado para que nosotros pudiéramos recibir esa sabiduría para su gloria, ¿no? Y en Efesios 3:10 dice así, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, la multiforme sabiduría de Dios va a ser manifestada. ¿Por quién? ¿Por quién va a ser manifestada la multiforme sabiduría de Dios? Por la iglesia. Por nosotros, somos la iglesia de Dios. Por lo tanto, estamos, digamos, dentro de este plan de Dios, de que nosotros podamos ser partícipes de su sabiduría, a fin de que podamos, dice, ¿no?, manifestar a la gente que Dios en su sabiduría nos ha concedido ese don y podamos nosotros vivir en la sabiduría que Dios quiere que nosotros vivamos. La sabiduría de Dios en la redención se demuestra particularmente en la belleza de la santidad que exhibe los redimidos. Cada uno de los redimidos de Dios va a manifestar esta sabiduría. En Santiago 3, verso 13 y 17 dice así, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Hay algún sabio y entendido en esta congregación? Dice, muéstrelo por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después es pacífica. Luego es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Claramente acá tenemos manifestada cómo es la sabiduría que cada creyente debe de manifestar en este tiempo, ¿no? Por eso dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstralo por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. O sea, la sabiduría nos va a mostrar cómo debemos de vivir de la manera que Dios quiere que vivamos y cómo manifestar esa sabiduría en sabia mansedumbre. Amén. Dice, y acá claramente marca dos tipos de sabiduría, ¿no? La sabiduría humana, la sabiduría divina, ¿no? Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad,
porque esa sabiduría que refleja celos, contenciones y todo lo demás, es lo que desciende de lo alto, no es la que desciende de lo alto, sino es la terrenal, la animal, la diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Dice. Pero sin embargo, la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, primeramente es pura. ¿Por qué es pura? Porque viene de Dios. Pregunto, ¿Dios es puro o impuro? Puro, por eso Dios va a dar una sabiduría pura. Luego dice que es pacífica, no es contenciosa, no es belicosa, es pacífica, es amable, es benigna, es buena, llena de misericordia, de compasión y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es excelente descripción de cómo Dios quiere que nosotros manifestemos la sabiduría en nuestro tiempo. ¿Amén? Y punto 5, Dios manifiesta su sabiduría en sus siervos. Dios manifiesta su sabiduría en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos portadores o debemos de ser portadores de la sabiduría de Dios. ¿Okay? La sabiduría es un atributo comunicable, o sea, Dios transmite su sabiduría a todo ser humano creyente en Él para que pueda vivir conforme Dios quiere que vivamos. Porque si vivimos conforme Dios quiere que vivamos, ¿sabes qué va a suceder? Vamos a entender el plan de Dios. Dice, el propósito de Dios al hacer portadores de imágenes no era solo que adquiriría conocimiento, sino que aplicaría este conocimiento para lograr metas y cumplir con las responsabilidades de la mejor manera posible. O sea, Dios quiere que cada uno de nosotros pueda ser portador de la sabiduría. ¿Para qué? Para cumplir los propósitos que Él tiene con cada uno de nosotros en esta tierra. Si Dios nos llamó, dice la palabra, Él nos va a equipar. Y la mejor forma como Dios nos puede equipar es con su sabiduría. Porque cuando somos equipados por la sabiduría divina, vamos a entender los propósitos y planes, no míos, sino de Dios. Y cuando somos equipados con esa sabiduría divina, vamos a poder entender cómo vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Cuántos aún estamos batallando en nuestras vidas? No sabemos cómo vivir nuestra vida. Recibamos la sabiduría que viene de Dios, la cual nos va a llevar y guiar para poder cumplir los propósitos de Dios en esta tierra. Por lo tanto, vemos en las Escrituras que Dios da facultades a siervos selectos para realizar tareas particulares al impartirles especial sabiduría en el empleo de las habilidades prácticas. Dios quiere que cada uno de nosotros pueda recibir esa sabiduría para cumplir sus propósitos en esta tierra. ¿Amén? En Éxodo 28:3 dice de esta forma, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, fíjese, y tú hablarás a todos los sabios de corazón. Pregunto, ¿cuántos sabios de corazón estamos aquí? Somos sabios de corazón. ¿Saben por qué? Porque Jesús está en nuestro corazón. No te mires por tus obras, no te mires por tus acciones, no te mires por lo que tú puedas hacer. Nosotros, delante del Señor, no podemos hacer nada. Pero gracias a Jesús somos mucho, somos todo. Y gracias a Él podemos decirnos que somos sabios, somos santos, somos fuertes, somos vencedores. Gracias a Jesús en nosotros, nuestra vida cambia. Amén. Por eso, y hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu, ¿de qué? De sabiduría. Acuérdense, si tenemos al Hijo, tenemos la sabiduría de Dios en nosotros. Para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarles, para que sean mi pueblo, dice, ¿no? O sea, Dios estaba llamando a siervos para que sean llenos de sabiduría, llenos de habilidades, llenos de poder de lo alto, para que cumplan, ¿qué cosa? Un propósito aquí en la tierra. Y Dios nos está llamando para que nosotros podamos recibir ese llamado del Señor y poder cumplir nuestro propósito en esta tierra también. Amén. Esto también se ve en aquellos que fueron instrumento especial de la revelación divina. Dios se manifiesta a nosotros de diferentes formas. Dice así en 1 Corintios 3, 10, 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Y en 2 de Pedro 3, 14, 15 dice, por lo cual, oh amados,
estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Amén. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea, Pablo, escribiendo, Pedro le estaba diciendo, ¿no?, que Pablo nos había escrito de acuerdo a la sabiduría que había recibido de parte del Señor. Dios nos ha equipado, Dios nos quiere equipar con su sabiduría, para que nosotros pudiéramos cumplir los propósitos y planes que Él tiene para nuestra vida, a fin de que podamos ser parte del maravilloso plan que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo, para que podamos cumplir ese objetivo. Amén. Pero la única forma, amados hermanos, que nosotros cumplamos ese propósito no es con nuestro esfuerzo, no es con nuestro entendimiento, no es con nuestras habilidades, no es con la posición que tengamos en esta vida, sino, ¿saben con qué cosa es? Con la sabiduría de Dios. Pero Dios espera algo de tu sabiduría. Dios espera algo de nosotros, que actuemos en esa sabiduría. Pero ¿saben qué? Dice, la verdadera sabiduría, ¿saben qué cosa es? La obediencia a Dios. Un hombre sabio es un hombre que obedece a Dios. Un hombre sabio es un hombre que obedece la palabra de Dios. Un hombre sabio es aquel que se somete a esta palabra porque sabe que en esta palabra está el plan perfecto de Dios para su vida. Un hombre sabio es aquel que obedece al Señor. ¿Cuántos queremos vivir en una verdadera sabiduría? Entonces obedezcamos al Señor. Obedezcamos, que nuestro propósito en esta vida, amados hermanos, sea obedecer a Dios con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con todo lo que yo tengo. Quiero obedecer al Señor. No hacer lo que a mí me dé la gana, no, obedecer. Si Dios me dice, haz esto, lo voy a hacer. Si Dios me dice, no hagas esto, no lo voy a hacer. Si Dios me dice, espera, me espero. Si Dios me dice, ve, voy. Obedecer a Dios va a manifestar una verdadera sabiduría. Amén. Una verdadera sabiduría. Así es nuestro Dios, porque es nuestro Dios sabio, que en su sabiduría nos ha planificado un plan perfecto y maravilloso para que nosotros podamos vivir en esta tierra de una manera buena, agradable y perfecta. Amén. Oremos, Padre, te damos gracias en este tiempo, Señor. Qué bueno es poder conocerte a ti, Señor, como el Dios sabio, el Dios que en su sabiduría nos ha concedido a nosotros poder ser parte de tu plan maravilloso, Señor. Qué bueno poder saber, Señor, que en tu sabiduría tú estás trabajando a la perfección. Tal vez nosotros no lo entendamos porque aún estamos viviendo una mente muy limitada, pero necesitamos conectarnos a ti, como dice tu palabra, ser obedientes a ti, Señor, a fin de que podamos vivir en tu perfecta sabiduría, Señor. Ayúdanos para que cada día podamos someternos a ti, rendirnos a ti, morir a nuestra propia carne, Señor, para vivir para ti. Porque tú eres nuestra sabiduría, Señor. Padre, ayúdanos que en este tiempo, Señor, te necesitamos tanto, Señor. Y la única forma de vivir es someternos a tu verdadera voluntad, Señor. Padre, enséñanos a vivir en tu sabiduría. Ayúdanos, Espíritu Santo, a movernos en la sabiduría de Dios. Guíanos, llévanos para ser partícipes de tu naturaleza divina, Señor, en tu plan perfecto que tú ya preparaste para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Te damos gracias, Señor, a ti porque tú eres bueno. Y gracias porque Jesucristo vino a esta tierra con ese propósito, Señor, de manifestar la sabiduría de Dios, de mostrar la sabiduría de Dios, de decirnos que así es como una persona debe vivir en plena comunión con el Señor, lleno de sabiduría y de gracia y de verdad. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. A ti sea toda gloria y toda honra, papito amado, en el precioso y maravilloso nombre de ti, Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Dios es bueno, Él es un Dios maravilloso, misericordioso, fiel. Hemos tomado un buen tiempo conociendo al Señor de la Biblia. Y yo le animo para que cada día sigamos conociendo más y más y más a este Dios maravilloso, que no solamente quiere que lo conozcamos, sino que seamos partícipes de su naturaleza divina. Por eso que los dones comunicables son los dones que Dios nos quiere transmitir a cada uno de nosotros, para que podamos vivir con ellos en este tiempo.
Dios sabe, nos conoce, sabe nuestra necesidad, sabe nuestra vida, cómo estamos viviendo. Pero ¿saben qué? Él también sabe que nosotros podemos lograr lo que Él ha predestinado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Conozcamos más al Señor de la Biblia y vivamos la palabra de Dios como Él quiere que la vivamos. Amén. Dios los bendiga ricamente.